Hola chicos, espero que estén súper bien, que se la estén pasando increíble, que hayan tenido una muy bonita tarde y un muy bonito fin de semana en compañía de sus papás, de su familia y bien guardaditos en casita, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante y que nos presenta dos caminos. ¿Cuáles dos caminos? Se preguntarán, pues lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Para empezar la dinámica vamos a hacer un pequeño juego. Entonces vamos a poner nuestros deditos así y a cada una de las preguntas que yo les vaya haciendo, ustedes van a bajar un dedo si lo han hecho o si no lo han hecho. Y al final, en sus actividades, pues me van a ir diciendo cuál de estas cosas sí hicieron y cuáles no. ¿Vale? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a iniciar. ¿Alguna vez has sentido envidia por alguien? ¿Has pensado que alguno de tus hermanos o compañeros es el favorito de tus papás o maestros? ¿Has perdonado a alguien que te hizo sentir muy mal o te agredió de alguna manera? ¿Has hecho algo en contra de alguien que te ofendió o te hizo sentir mal buscando desquitarte? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien? ¿Alguna vez has traicionado a alguien que confiaba en ti? ¿Hay alguna persona por la que guardes algún tipo de rencor en tu corazón? ¿Consideras que saber perdonar es importante? Y por último, ¿sabes perdonar? Bueno, como les dije, cada uno de ustedes me va a ir escribiendo lo, lo que hizo y lo que no hizo en sus actividades mientras vayamos con la dinámica. Bueno, vamos a iniciar. En esta actividad vamos a aprender y a darnos cuenta que hay situaciones en las que nosotros nos sentimos heridos, en las que sentimos dolor, en los que hay personas que por alguna u otra razón nos han hecho sentir alguno de estos sentimientos muy malos y que dañan nuestro corazón, o que nos han hecho sentir esta como energía mala, esto que nosotros decimos, ¿por qué me lo está haciendo? ¿O por qué me está pasando esto? Y bueno, ante estos caminos, bueno, más bien, ante estas situaciones, nosotros tenemos dos caminos de los que les hablé al principio. Estos dos caminos, ¿cuáles son? El perdón y el odio y el rencor. Dios nos ama tanto que nos ha dado la libertad de decidir incluso en esta ocasión. Si nosotros decidimos irnos por el camino del perdón, o desviarnos e irnos por el camino del odio y del rencor. Es decisión de nosotros, pero tenemos que saber qué es lo más importante y qué es lo que realmente tenemos que hacer en este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos saber qué tenemos que hacer en este tipo de situaciones? Ustedes las van a ir viendo conforme desarrollemos el tema y conforme vayan viviendo y conforme vayan viviendo experiencias. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes conoce la historia o ha escuchado la historia de José, hijo de Jacob. Pero bueno, si la han escuchado, si no la han escuchado, vamos a leer un poquito de la historia, esta historia que nos lleva a algo muy profundo, un aprendizaje muy bonito y que tenemos que tener muy en cuenta. Por favor, escuchemos con atención. Jacob fue el segundo hijo de Isaac, es decir, el nieto de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos era José. Dice en la Sagrada Escritura que Jacob amaba tanto a José, incluso más que sus hermanos, porque lo había tenido en la vejez. El amor que su padre sentía por José era la causa de envidia de sus hermanos. Este sentimiento, conforme pasó el tiempo, fue creciendo tanto hasta convertirse en un auténtico odio. La preferencia que su padre sentía por José, además del don especial que José tenía para interpretar sus sueños, fue acrecentando o creciendo la envidia y el odio de sus hermanos hacia él, hasta el punto en el que decidieron darle la muerte. El día que pensaban hacerlo, uno de ellos convenció al resto de que no lo hicieran, y en lugar de ello, lo que hicieron fue
venderlo a unos mercadores, que son estas personas que trafican con gente, que son estas personas que llevan a diferentes seres, bueno, o sea, a diferentes personas a actuar como esclavos. En los años siguientes que pasó José, fue mandado a Egipto a servir como esclavo, y él pasó muchas experiencias, pasó por cosas buenas y por cosas malas, pero siempre tenía presente que Dios estaba con él. José se ganaba a la gente con una buena actitud, con buenas obras, se ganaba la confianza de la gente porque la gente veía a Dios en él. Sus dones, su inteligencia le ayudaron a superar grandes dificultades que él tuvo durante esta época que vivió en Egipto. Hasta que un día, todas estas acciones buenas que él hizo dieron finalmente su resultado. Y es que en esa época José había tenido un sueño de que la sequía iba a llegar a Egipto. La sequía, y que iba a ser un país que iba a sufrir por mucha hambre, que las personas no tendrían que comer. Entonces, ante esto, pues el faraón le empieza a creer, el faraón empieza a darse cuenta que José realmente tiene mucha razón en lo que él sueña, y lo nombra como gobernador de todo el país. Él era el que gobernaba, él decía qué se hacía y qué no se hacía. Bueno, José, ante esta situación, lo primero que hace es ir y guardar provisiones. ¿Qué son provisiones? Pues alimentos, ¿no? Alimentos, o sea, comida, agua, para que llegada la época en la que tuvieran esta sequía, pues el pueblo, el país entero tuviera de dónde comer, que no se quedaran en la ruina. Esto después de 7 años de que José había dicho que iban a tener una muy buena, ¿cómo se dice? Muy buena, es como muy buena industria alimentaria, muy buena agricultura, o sea que sí iban a tener. Bueno, cuando llegó el momento en el que todo esto pasó, los países extranjeros que estaban a los alrededores de Egipto fueron a Egipto a buscar alimento. Porque la escasez, porque la sequía ya los estaba agarrando. Entonces no tenían que darle de comer a las personas de sus pueblos, y venían a Egipto a comprarles. Entre estas personas que vinieron, entre estas caravanas de gente que venían a comprar comida a Egipto, o a que les dieran comida, o que les regalaran, vinieron los hermanos de José. José, antes de revelarles que él era su hermano, porque para esto ya pasó mucho tiempo, les puso varias pruebas para confirmar la veracidad de sus palabras, que realmente era cierto, que ellos venían de tal lado, de un lado que necesitaba alimento. Hubo un momento en el que José ya no soportó más y les dijo la verdad, y esto fue lo que les dijo: yo soy José, su hermano, al que ustedes vinieron a Egipto, pero no estén angustiados, ni les pase el haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y pudiera salvar sus vidas. Este texto luego se los voy a pasar para que lo lean más a fondo. Es muy bonito y estaría muy bonito que ustedes lo vieran. Es hermoso. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con la historia de José y vamos a terminar con esta parte. ¿Ustedes qué creen de esta historia? ¿Qué les pareció? Quiero que esto me lo vayan escribiendo en su cuadernito, que vayan escribiendo cómo es que les pareció la historia de José, qué creen que hizo José, si creyeron que hizo bien al darle comida a sus hermanos, o si los debió mandar por un tubo y decirles: ¿saben qué? No quiero que estén aquí en Egipto. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esta historia? Bueno, la verdad es que sin duda es una historia que nos enseña muchísimas cosas. Pero nos vamos a enfocar... Perdónenme tantito, perdónenme un poquito. Ya, lo siento. Bueno, esta historia nos enseña muchísimos aprendizajes, pero nos vamos a centrar en uno en específico, en uno que es el más importante, y es la nobleza de su corazón.
José fue rechazado por sus hermanos. Los hermanos de José intentaron asesinarlo, intentaron matar, lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su padre, lo llevaron a un país extranjero al que no conocía absolutamente a nadie, al que estaba alejado de su gente. Y aún así, José nunca llenó su corazón de rencor. Nunca pensó en hacerle daño a sus hermanos, que fueron los que le hicieron tanto mal. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben por qué fue que José no llenó su corazón de rencor? La razón por la que José no llenó su corazón de rencor fue porque Dios estaba presente en él. Fue porque él tenía consciente a Dios y porque él lo seguía manteniendo vivo en su corazón. Nosotros atravesamos por situaciones muy difíciles, lamentablemente así es la vida, pasamos por situaciones que no nos gustan mucho, situaciones en las que nos hieren y nosotros herimos a otros. Y cual sea el caso, existe la probabilidad de que estos sentimientos malos y negativos entren en nuestro corazón. Pero es aquí donde nosotros debemos ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Voy a dejar que esto que me está haciendo daño siga estando en mi corazón? ¿O lo voy a alejar? Y aunque me cueste, porque sí cuesta, es difícil seguir el camino del perdón. Pero no porque sea difícil significa que es imposible, chicos. Por ahí alguien me dijo a mí una vez, y es que lo que vale la pena nunca es fácil. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esforzar por lo que realmente queremos. Y si nosotros queremos tener un corazón limpio, un corazón humilde, lleno de nobleza, lleno de bondad, lo que necesitamos es irnos por el camino de perdón, aunque nos cueste. Y eso fue lo que hizo José, irse por el camino del perdón. No solamente de perdonar, porque es muy fácil perdonar, bueno, no. Es muy fácil decir, ay, te voy a perdonar, me disculpas, sí. Es también saber pedir perdón. ¿Y saben por qué también es tan difícil pedir perdón? Porque nos pega en algo muy adentro de nosotros que se llama orgullo. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro cómo le voy a pedir perdón yo a esta persona, yo lo hice por mis razones que tenía, yo lo hice por razones que tenía, ¿cómo le voy a pedir perdón yo? No. Esas vocecitas que aparecen en esos momentos en nuestra cabecita, tenemos que alejarlas. Porque si nosotros sabemos que estamos haciendo daño a otra persona, tenemos que pedirle perdón. Así como también a nosotros nos gustaría que cuando una persona nos haga daño, nos pida perdón. Ahora, aunque no nos pida perdón, al único que afecta al rencor es a nosotros. Somos a los únicos a los que nos afecta. El rencor es tan poderoso que te va haciendo ideas en la cabecita. Te va mezclando las ideas, te va distorsionando, te va haciendo que no te des cuenta de lo que estás haciendo. Y esto le pasa a muchas personas. Hay muchas personas que sufren de ataques de ira por esta razón, porque dejan que el odio los invade, que el rencor, que el resentimiento siga en su corazón. ¿Y qué hacen en estos ataques de ira? Que cuando se molestan o estén o no molestos, actúan de una manera explosiva. Se desquitan con todo, se desquitan con medio mundo y dicen y hacen cosas porque solo actúan por impulso. ¿Cuál impulso? Los impulsos negativos que le hemos metido a nuestro corazón. Eso es lo que ocasiona el rencor y el odio. Hay historias de personas que han perdido la confianza de su familia por este tipo de situaciones. Y nosotros tenemos que aprender de esto, alejarnos de este tipo de sentimientos y enfocarnos en lo que hizo José. Como él sabía que Dios estaba con él y como él siempre lo tuvo presente, él no tuvo lugar para meter ese tipo de sentimientos dentro de él. Él para lo único que tenía lugar era para seguir luchando, para tener ese amor de Dios, para tener esa fuerza de Dios. Eso fue lo que le hizo salir adelante, el amor de Dios. Porque muchas veces nos olvidamos de Él. Muchas veces vamos a misa, vamos a la catequesis, hacemos nuestra tarea y de la catequesis o de la escuela de la materia de religión y nos olvidamos. Y no nos tenemos que olvidar. Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Por qué nosotros nos vamos a olvidar de Él? Dios es el alimento para el alma y para el cuerpo. Él
Él es el que nos ayuda a que este tipo de situaciones creadas por el demonio no ocurran o sepamos cómo manejarlas. El día de hoy es, déjame checar qué es, creo que es 4 de junio. No, es 7 de junio. El día de hoy 7 de junio, el día de hoy domingo 7 de junio, en la misa, en el Evangelio, bueno, se nos habla de una situación similar. Y en la explicación que el sacerdote de nuestra parroquia dio, fue que un cristiano, nosotros, como soldaditos de Jesús, no podemos permitirnos tener ese tipo de sentimientos tan feos. Esos sentimientos no son de Dios, esos sentimientos son del diablo. Y nosotros no queremos tener al diablo en nuestro corazón, queremos tener a Dios. Que nosotros queremos saber que hay un lugar para nosotros en el cielo. Y la única manera de ganarnos ese lugar es siguiendo el camino de Dios, el camino del perdón. Bueno, esta historia nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿qué queremos elegir ante las situaciones injustas y dolorosas que vivimos? ¿Qué camino ustedes eligen? ¿Qué camino creen que sea el más adecuado? Ante las agresiones y el daño que nos han causado o que han causado en nuestra familia, ¿elegimos el rencor, el deseo de venganza o elegimos el amor y la nobleza de corazón? Si elegimos mantener nuestro corazón libre de ataduras de rencor, Dios nos ayudará. La historia de José solo nos muestra cuál es el camino. Nos muestra un ejemplo de tantos. Él entendió que el perdón puede transformarlo todo. Él cambió el bien por el mal. Él dijo, tú me das mal, yo no soy como tú, yo te voy a dar bien. ¿Por qué? Porque tú que estás actuando con maldad, eres el que más ocupa amor, eres el que más ocupa el bien. Y yo te lo doy a cambio de eso. Bueno, ante esta historia y ante esta explicación, hay algo en ustedes que resonó fuertemente en su interior, que les hizo acordarse de algo, que tuvieron tal vez no sé una idea de algo que les pasó. Bueno, eso también me lo van a escribir en su cuaderno, me van a escribir qué sintieron al escuchar esta historia y con qué lo relacionan. Muy bien, entonces ya casi vamos a acabar, pero vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a poner nuestra manita en nuestro corazón. Vamos a escuchar y sentir cómo late. Ustedes con los ojitos cerrados van a repetir conmigo. Solo un corazón noble es capaz de perdonar y responder con generosidad un mal recibido. La historia de José nos enseña que perdonar es posible cuando Dios está presente en nuestro corazón. Bueno, muy bien. Bueno, como les comenté, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar también cuando nosotros hacemos daño y cuando nos están haciendo daño. Nosotros como soldaditos de Jesús tenemos el deber de llevar su nombre y no podemos llevar su nombre y su palabra si no actuamos con su ejemplo. Tenemos que actuar con su ejemplo. Y si nos sentimos débiles, si nos sentimos tristes, Él es el que nos va a dar las armas. Él es el que nos va a dar la fuerza. Pero necesitamos pedírselo. Cuando ustedes sientan que ya no pueden, sientan que están pasando por una situación muy difícil, que se sienten enojados o tristes, o que su corazón está a punto de llenarse de este tipo de sentimientos, cierren los ojitos, hablen con Él. Dile, Padre, Señor, me estoy sintiendo mal, ayúdame. Dame las armas para aprender a cómo llevar esta situación. Yo no quiero guardar rencor en mi corazón. Y les aseguro que Él los va a escuchar. Y que Él les va a dar todo lo que necesitan para llevar ese tipo de situaciones.
Bueno, el día de hoy hemos terminado con esta actividad. Recuerden que cada tema tiene su actividad en el libro, están muy sencillitos y tenemos que contestarlas, ¿sale? Tenemos que contestarlas, ¿por qué? Porque es una manera de reflexionar más. Igual a sus papis les voy a pasar algunos materiales por si es que los quieren ver cuando tengan tiempo, todo tranquilo. Bueno, chicos, se me cuidan mucho. Estamos en una situación difícil, pero contamos con la presencia de nuestro Señor y sabemos que Él nunca nos va a dejar solos. Sabemos que si lo tenemos a Él, nada nos va a faltar. Y a pesar de que ya estamos enfadaditos, hay que seguirle. Porque todo viene para bien, si vienen cosas muy bonitas, si vienen cosas muy hermosas, si vienen cambios que el Señor está haciendo, cambios que el Señor está creando, pero tenemos que tener mucha fe. Tenemos que creer en Él, tenemos que hacerle saber que seguimos con Él a pesar de lo que estemos pasando. Cuídense mucho, sigan estando en su casita, síganle haciendo caso a sus papás, haciendo sus tareas de la escuela. Si ya acabaron, pues felicidades y espero que hayan tenido muy buenas notas. Y si no, todo se puede, corazones, de verdad, todo se puede. Es difícil, pero lo que vale la pena nunca es fácil. Los quiero mucho, mis niños, cuídense mucho y yo los veo en un próximo tema, ¿sale? Nos vemos y cuídense mucho. Les mando un abrazo.